Buenas tardes, espero que estén súper bien. Vamos a ver, nada más un par de cosas que quería compartirles y recordarles. Eh, en primera instancia, ¿verdad? Nada más, ahí hemos estado compartiendo cierta información en el chat, ¿verdad? De WhatsApp, con ciertas cosas, ¿verdad? Que a veces se vuelven un poco complejas. Y que a veces en mi caso, ¿verdad? No tengo el manejo o tal vez el soporte para poderlos apoyar, pero eventualmente, bueno, ahí eh, se pasaron varias imágenes en las cuales es importante y quería repasarlas. Em, Hay un tema a veces, ¿verdad? Que surge el tema de trabajo como tal, ¿verdad? Eventualmente y todos, o la gran mayoría, tenemos la bendición de trabajar. Y bueno, y todos tenemos responsabilidades, por supuesto, y eventualmente ustedes también cuando llegaron al programa. Entonces, pues hay que asumir la responsabilidad que nos conlleva tanto de mi persona, ¿verdad? Hacia ustedes y ustedes hacia el programa como tal y a las tareas que les corresponden, ¿verdad? Importante, eh, recordarles también, ¿verdad? Y que cualquier cosa me pueden escribir, principalmente la última vez que conversamos, que lo pueden hacer mediante la vía WhatsApp, ¿verdad? Para responderles un poco más rápido. Recordar, ¿verdad? Que la escalación o el nivel de comunicación en primera instancia va a ser conmigo. Si no hay una respuesta, ¿verdad? Tengo 48 horas para responderles. Existe el coordinador de carrera y eventualmente si no hay una respuesta de coordinador de carrera, pues ya entra el servicio al cliente. Em, Normalmente, ¿verdad? Se recomienda que se utilice el correo electrónico. La última vez que conversamos, ¿verdad? Yo el correo les comentaba y lo reviso una o dos veces a la semana. Entonces, eventualmente si hay alguna consulta ahí, pues voy a tardar un poquito más. Intento, ¿verdad? Dentro del plazo que tengo para responderles, pero es importante que, ¿verdad? Y les estoy dando ahí el chance también para que me puedan escribir directamente hacia mi teléfono celular, no hay ningún problema. Em, y no, yo creo que esas eran como las cositas un poquito que quería repasarles. em, Acordarles nada más, ¿verdad? Que ya todo el tema de lo que son los exámenes, ¿verdad? Tienen un tiempo para realizarlos. Porfa, no lo dejen al final, ¿verdad? Eventualmente si tienen alguna implicación, ¿verdad? No sé, que lo puedan realizar, a veces terminamos un poco temprano, aprovechen ese tiempo también para poder hacer el examen y si no tienen la oportunidad, pues el fin de semana, pero tal vez no dejarlo para el último día porque pueden tener ciertos problemas y tal vez ya se me imposibilita un poco apoyarlos o ayudarles. Entonces, nada más para que contemplen en eso. em, la clase siempre se sube, ¿verdad? A la plataforma casi que inmediato una vez que termina la clase. Entonces, y también de mi parte intento ser muy responsable con esa parte para que tengan el material de apoyo y recordarles que también están todas las presentaciones que nosotros vemos acá, están en la plataforma también. Entonces, nada más quiero mostrarles, ¿verdad? Un poquito de nuevo la plataforma. Yo sé que algunos lo pueden tener muy claro, pero sí quería volverlo a repasar, ¿verdad? Porque han surgido ahí ciertas dudas o ciertos inconvenientes que eventualmente y quisiera que todo lo tengamos bastante claro. Entonces siempre nos va a aparecer, ¿verdad? El material de apoyo, ¿verdad? Que es la presentación que vemos. Seguido va a aparecer el video, ¿verdad? Que como les comento, el video de la clase queda grabado muchos 5 minutos después, ¿verdad? Que termina la clase y eventualmente tienen el examen. Em, Importante, ¿verdad? Esto tiene como, por decirlo así, pestañas. Si yo tengo la pestaña de este modo, pues no voy a ver la información de la semana. Eh, Casi siempre yo habilito el material, para que ya lo puedan ver casi que cuando iniciamos. Entonces, de hecho, más bien ahorita aquí lo tengo oculto. Voy a ponerlos ya para que les aparezca. Eh,
Y esos son los tipos de cuidados que tal vez hay que tener. Recordar también siempre que hay que entrar con la cuenta IPEA, ¿verdad? También he tenido ahí ciertos compañeros que me han escrito aparte porque tal vez ingresan a través de su cuenta de Gmail y no a través de la cuenta de IPEA como tal. Quería tomarme ahí un par de minutos nada más para volver a repasar estos temas y recordarles, ¿verdad? Y cada examen se habilita bueno, por ejemplo, acá el de esta semana, pues está habilitado desde las 6 de la tarde y cierra el próximo miércoles a las 12 mediodía. Entonces, para que también lo tengan ahí en consideración. Cualquier duda, pregunta, yo estoy para ayudarles. Y yo creo que vale la pena repasar un poquito ahí estas cosas importantes. Bueno, continuando un poquito, ¿verdad? Con ya entrando un poquito en materia. Déjenme nada más cerrar esto por acá. Eh, bueno, la semana pasada, ¿verdad? Tuvimos ahí una introducción a lo que fue estadística, ¿verdad? De manera muy general. Un poquito de conocer qué es una muestra, qué es una población, em, el tema de recolección de datos, ¿verdad? Cómo se podían hacer. Hoy vamos a trabajar un poquito más, ¿verdad? O conocer un poquito más a profundidad de la estadística como tal. Vamos a ver promedios, ¿verdad? ¿Qué es un promedio? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la moda? Vamos a ver un poquito de gráficos también. Vamos a hacer ahí un par de ejercicios de lo que es estadística eh, muy básica, ¿verdad? Pero que eventualmente pues, nos ayudan montones al momento de empezar a analizar información. Entonces, más déjenme compartirles nuevamente. Si me pueden ayudar ahí nada más a confirmar una vez que ven. Vamos a ver. Ok. Ahí deberían estar viendo ya, ¿verdad? Es el módulo 2, semana 2, ¿verdad? Y como les comentaba un poquito, déjenme nada más acomodar acá un poco. Hoy vamos a hablar, o el módulo, eh, del módulo 2 de la semana 2, nos corresponde ver medidas de tendencia central, ¿verdad? Entonces un poquito lo que les hablaba, ¿verdad? El simbolito, el promedio, ya vamos a conocer un poquito el tema de los símbolos, la mediana y lo que es la MOA. Entonces ahorita les vamos a explicar un poquito, ¿verdad? Qué significa cada uno de estos, ¿verdad? Y de qué tratan. Eh, Esto es súper importante, chicos, ¿verdad? Para que lo tomen ahí en consideración. Hay una simbología, ¿verdad? A través de lo que es el promedio, ¿verdad? Vemos una X con una rayita, ¿verdad? Encima. Cuando veamos eso, ¿verdad? Ese simbolito se nos refiere al promedio. Ya vamos a ver un poquito qué es el promedio. La M mayúscula, la E minúscula, que es mediana, la MOA, ¿verdad? Que es la M mayúscula y la O minúscula. Número de datos, ¿verdad? Representado por la letra N. La sumatoria, ¿verdad? Que es como un 3, ¿verdad? Al revés. Y las variables las vamos a ver a través de lo que es la letra X, ¿verdad? Es para que lo tomen ahí en consideración. Eh, para ir entrando un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar de medidas de tendencia central. Eh, Como les comentaba al inicio, ¿verdad? Son medidas estadísticas, lo que nos permiten a nosotros, ¿verdad? Estas medidas es poder resumir o poder tener un extracto, ¿verdad? De una distribución de un conjunto de datos. Entonces, para irles explicando un poquito, ¿verdad? Las que vamos a estar viendo el día de hoy va a ser la media, ¿verdad? Aquí está lo que conocemos como promedio o media, la mediana y la moda.
Entonces, son medidas estadísticas, ¿verdad? Básicamente lo que les mencionaba ahorita. eh, y para irles explicando un poquito, ¿verdad? En qué consiste cada una de ellas, vamos a empezar a hacer unos ejemplos para irlos aterrizando un poquito más, ¿verdad? En lo que consiste cada una de ellas. Y eventualmente, si quería hacerles una pregunta ahorita, ¿verdad? Si alguno sabe qué es la media, qué es la mediana y qué es la moda. O cómo obtenemos cada uno de ellos. No sé si alguno acá. Profe, no es como, digamos, a medida de los datos, como que se califica, digamos, cada valor o algo así. Ok. La moda creo que es la que se repite. Por ahí van, por ahí van. Muy bien. Entonces, tal vez como para irlo aterrizando un poquito, si yo les pongo a ustedes estos 7 datos que están ahí, les pregunto, ¿cuál es la media, cuál es la mediana y cuál es la moda? ¿Cuál creen ustedes que es? Y yo sé que tal vez no les he explicado un poquito, ¿verdad? Pero quiero ver, ¿verdad? Si ya más o menos dominan el tema o no. eh, y ir aterrizándolos un poquito. Ahí dijeron que una es, ¿verdad? Que la que más se repite. Sí, hay una de ellas que es la que más se repite. ¿Cuál creen que es la mediana? 34, ¿no? ¿Por qué 34? Cuente, ¿por qué? Porque se repite menos que el 33. Ok. Entonces el que más se repite, ¿cuál es? ¿La moda, la mediana o la media? La moda. La moda la que más se repite, dice Luis Carlos. Parece que fue que habló. Jackie, tiene la mano. Se me ha quedado pegada la compu, perdón. ¿Qué? Tranqui. Eh, la moda no serían los tres, porque es el que más se repite. Ok. Entonces estamos ya que la moda es el que más se repite. Entonces ya respondimos una de las preguntas, ¿verdad? Ahorita vemos cuál es. La mediana, ya la moda, ok, listo. Es la que más se repite en una serie de datos, o un conjunto de datos. La mediana, ¿cuál creen que es? Gracias, Jackie y Luis, por participar. Ok. Bueno, ya veo que hoy no quieren ahí como batear, como dicen. Entonces, no les voy a decir todavía. Vamos a ir entrando en materia. Entonces, vamos a empezar por el promedio o la media, ¿verdad? Que es el simbolito, ¿verdad? Que vimos al inicio, ¿verdad? Que va a ser la X con una rayita sobre la X. Esto significa sumatoria, ¿verdad? Que es como un 3 al revés. La X va a ser la variable y la N va a ser nuestros datos. Entonces, dice que el promedio, ¿verdad? Es cuando, o la media muestral, es cuando los datos provienen de una muestra. Entonces, el promedio, ¿verdad? O la media es la suma de los valores dividida entre el total de observaciones, es decir, el tamaño de la muestra. En este caso, ¿verdad? Y como tal, es representada por n. Entonces, como para verlo un poquito más con números, ¿verdad? Y ya viendo un poquito la fórmula desarrollada, ¿verdad? En este ejemplo que tenemos por acá, ¿verdad? Tenemos que para encontrar el promedio, ¿verdad? La fórmula es, en este caso, va a ser la variable uno, la variable 2, la variable 3 y esto dividido entre la cantidad, ¿verdad? Como decía ahí, de observaciones que tenemos. En este caso, ¿verdad? Para este ejemplo preciso,
tenemos esta cantidad de observaciones, ¿verdad? En total son 7 observaciones, de las cuales para poder obtener el promedio yo voy a hacer la sumatoria, ¿verdad? De cada una de ellas y la voy a dividir entre la cantidad de observaciones. Y esto a mí me va a arrojar el promedio, ¿verdad? Que es el valor central, la media, ¿verdad? De estos datos. Entonces, de nuevo, el promedio es la suma, ¿verdad? De los valores que está dividida por el total de observaciones. Ese es el promedio. Y por acá, ¿verdad? Les traigo otro ejemplo. En este caso, ¿verdad? Tenemos una tienda de bolsos. Tenemos días de la semana, ¿verdad? De lunes a domingo. Y tenemos una cantidad de unidades vendidas. Eventualmente, si yo necesito saber en qué promedio, ¿verdad? Se encuentra la venta de estas unidades o en dónde está la media de los datos como tal, de las observaciones que tenemos, pues aplicamos la fórmula. Es la sumatoria de los datos, ¿verdad? De las variables en este caso, como lo pueden ver acá, y dividido entre la cantidad de observaciones que tenemos, ¿verdad? Son 7. Y así podemos saber el promedio de ese conjunto de datos o variables. ¿Queda claro promedio, chicos? Está fácil, ¿verdad? Es un- Sí, porque a mí sí. Ok, gracias, Diana. Y sí, es bastante simple, ¿verdad? El concepto nos ayuda mucho, ¿verdad? Muchas veces, a veces tenemos ahí, no sé, eventualmente mucha información. Voy a ponerles un ejemplo, información de un mes y puede surgir la pregunta, pero o eventualmente ustedes para algún ejercicio no van a llegar a presentar, ¿verdad? A un jefe, ¿verdad? O a un supervisor. eh, Mira, es que tenemos 120.000 datos, estos son las ventas y aquí las tiene. Usualmente, ¿verdad? El promedio nos permite decir, ¿verdad? O cambiar ese montón de observaciones en decir, mira, en el mes de enero nosotros tuvimos un promedio de venta de un 32%. O nuestra cantidad, ¿verdad? De unidades vendidas anduvo entre 32 y 33. Entonces eso nos permite tener un resumen, ¿verdad? Y eventualmente poder dar la media en donde se mantuvieron las observaciones o los datos o las unidades vendidas o en este caso, ¿verdad? Que hablábamos de bolsos como tal. Aquí hay un ejemplo 2, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de variables, ¿verdad? Básicamente, como pueden ver acá, tenemos 12 observaciones. eh, en el cual ocupamos saber el promedio en el que anduvieron estos datos, este grupo de datos, y eventualmente pues aplicamos la fórmula, ¿verdad? Vamos a hacer la sumatoria a cada una de las observaciones y la vamos a dividir entre la cantidad de observaciones que tuvimos como tal, valga la redundancia. En este caso, ¿verdad? Y todo nos sumó 276, dividido entre 12 nos da un promedio de 23. Moviéndonos a este otro ejemplo, ¿verdad? Suponiendo que en un almacén vamos a tener 2 empleados, vamos a tener los sueldos mensuales. Y ahí eventualmente ya tenemos las observaciones, que en este caso son los salarios, ¿verdad? Los tenemos acá mensualmente y eventualmente menciona, ¿verdad? Que son 12. Entonces, para determinar la media, ¿verdad? O el promedio como tal, en este caso, aplicamos la fórmula, ¿verdad? Que va a ser la sumatoria de las variables entre n, ¿verdad? Recordar que n es la muestra como tal que vamos a tener. En este caso 12, ¿verdad? Entonces sumamos los salarios, dividimos entre las variables y podemos tener ahí, o las observaciones, perdón, y vamos a tener el valor promedio. Bastante simple, chicos. Entonces, ahí nada más seguir básicamente la fórmula. Eventualmente ya un Excel como tal nos lo facilita. Y acá les traigo un ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan hacer ahí rápidamente. En sus casas voy a dar ahí un minuto. Es este que tenemos por acá. ¿Verdad? Aquí tenemos diferentes estaturas, acá tenemos diferentes precios y acá tenemos diferentes pesos. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuál es el promedio de estas estaturas? ¿Cuál es el promedio de estas ventas? O perdón, sí, este valor de venta como tal. ¿Y cuánto es el promedio de este peso? Entonces les voy a dar ahí un par de minutos. Yo creo que un minuto pueden sacar.
Adelante, Juan Pablo. Eh, ya se puede responder. Si ya tiene la respuesta, sí, adelante. Sí, en el primero es 120 el promedio, Correcto, muy bien, en la segunda es 20 y en la otra es 220. correcto. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Alguno tiene algún otro resultado? ¿O le dio diferente? No, todos están igual. Ok, muy bien, entonces. Y efectivamente, ¿verdad? Como dijo el compañero, ¿verdad? Aquí el promedio de estas estaturas es 120, el promedio de este valor de venta es 20 euros en este caso. Y acá a nivel de lo que es peso, pues tenemos los 220, ¿verdad? Son tomates, creo, sí. Entonces, claros con el promedio, súper fácil, ¿verdad? Es aplicar la fórmula, es entender muy bien cuántos datos tengo para poder hacer la sumatoria y luego hacer la división correctamente. Ok, ahora vamos a ir a la mediana, ¿verdad? Y la mediana, ¿verdad? Y como lo dice básicamente el nombre, y suena muy obvio, es básicamente el valor que va a ocupar la posición central. Entonces, ya casi les voy a explicar un poquito estas fórmulas, pero yéndonos un poquito, ¿verdad? Como a esa campanita de Gauss que tenemos por ahí, o a la campanita, podemos ver que el dato que está en el centro se considera que es la mediana. En- Vamos a ver, déjenme nada más poner acá la filmina. Ok, entonces, básicamente es así, facilísimo, el valor del centro. Entonces, ¿verdad? Acá viene un poquito cómo es que se calcula la posición, ¿verdad? Y en este caso, n, ¿verdad? Va a ser el valor de datos que tenemos. En este caso, como tal, son 7 valores, ¿verdad? Que vemos en el ejemplo y nuestro valor es 4, ¿verdad? Principalmente para efectos de la fórmula como tal, es básicamente entender cuál es el valor de datos y cambiarlo dentro de la fórmula. Em, si nos vamos un poquito, ¿verdad? Más al, al- a ejemplos, ¿verdad? Como lo venimos trabajando. La mediana es básicamente ordenando los datos de forma ascendente, en este caso, ¿verdad? Como podemos ver, de 31 al 36, el valor que ocupa en el centro es el valor que se considera que es la mediana. En este caso, ¿verdad? El valor que tenemos acá es 34, ¿verdad? Aquí tenemos, son 7 valores y eventualmente el valor número 4 es el que se encuentra en el puro centro. Y muy fácil, ¿verdad? Cuando los números son impares, pero bueno, y cuando son impares, perdón, cuando son pares, ¿cuál es la mediana? ¿Verdad? Entonces acá es donde nosotros vamos a aplicar los datos como tal, ¿verdad? O más bien la formulita que les mostraba, que es n más 1 dividido entre 2, que básicamente ahí es cambiar n por el valor de datos que tenemos. Para este ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Y eventualmente yo lo que, básicamente lo que el ejercicio hace es, en este caso, ¿verdad? Cambiar el n por la cantidad de datos que tenemos, más 1 dividido entre 2, nos va a dar cuál es la mediana. Este caso, ¿verdad? Aplica principalmente cuando tenemos nosotros valores impares, pares, perdón, y nos permiten tener ya cuál es la mediana de nuestra toma de datos. Entonces, ¿verdad? Acá para el ejemplo como tal, tanto el dato 33 como el 34, ¿verdad? Son los que ocupan la posición central. Entonces acá lo que se hace es aplicar la fórmula, en este caso para la mediana, que es el dato 1 más el dato 2 dividido entre 2. Entonces, los dos valores se toman, ¿verdad? En este caso el 33 y el 34 lo dividimos entre 2 y vamos a tener el punto medio de las dos observaciones. Entonces, básicamente es los dos valores que estén en el centro los vamos a dividir entre 2. Adelante, Juan Pablo. Profe, ¿nos podemos devolver un momento al anterior para Ujú, preguntarte algo? claro, adelante. Ok,
La media entonces, la mediana entonces es un dato, no es como, digamos, eh, es la posición en sí. Ujú, Por correcto. ejemplo, en mi mente, digamos, está de 31 a 36, eh, digamos, lo estoy viendo como 31, 32, 33, 34, 35 y 36. A esos números yo le, digamos, pensaba sacarle la media que me daba 33.5. No sé si me explico. Ujú. Ok, básicamente, para, no sé si me expliqué bien, la mediana, como lo dijiste, eso es un valor y el valor que se toma es el Ujú. valor del centro. Para efectos de este Ok. ejemplo, para efectos de este ejemplo, si puedes ver, no van en forma ascendente, ¿verdad? Como lo comentabas, 31, Ujú, 32, ujú, 33. Tenemos básicamente, ¿verdad? El 31, dos valores de 33, que esto pueden ser datos, ¿verdad? Que tenemos en un ujú. proceso o datos que tomaste de algún lugar o pueden ser ventas o etcétera. Y básicamente la mediana es el valor que está en la posición central. Entonces, cuando, Ok. como les comentaba, es muy fácil cuando tenemos números impares porque es agarrar el número del centro básicamente y eventualmente para lo que son los impares era lo que les mencionaba, que es esta formulita, ¿verdad? Para poder encontrar la Sí. mediana es donde nosotros agarramos los dos valores que están cerca del centro, los dividimos entre dos y vamos a tener el valor de la mediana. Es un solo valor. Ok. Ok. Igual, digamos, si en el primer ejemplo, los últimos tres dígitos, números, perdón, hubieran sido 36, entonces los últimos cuatro, perdón, hubiera sido 36, la mediana hubiera sido 36 en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, ok, si acá, ajá, otra vez, perdón. Eh, Los últimos cuatro números hubieran sido 36, entonces la mediana es 36. Correcto, exacto. Es el Ok, valor del centro. ok, Ujú. listo. ¿Alguna otra pregunta? No, ok. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Lo que es la fórmula, ¿verdad? En este caso, tenemos lo que son estos datos, ¿verdad? Aquí tenemos este ejemplo. Nuevamente, voy a empezar con el ejemplo par. Tenemos 3, 4, 4, 5, 16, 19, 25 y 30. Y como podemos ver, los dos valores que están en el centro es donde nosotros vamos a aplicar la fórmula para encontrar la mediana. Eventualmente, como estos datos son los que están en el centro, ¿verdad? Básicamente lo que hacemos es tomar el dato 1 más el dato 2 dividido entre 2 y esto nos va a dar el valor de la mediana como tal. Entonces, básicamente, este es uno de los otros ejemplos que tenemos. Déjenme ver si por acá tengo un ejercicio un poquito para poderlo compartir. Ok, si aquí le tengo un par. Adelante, Diana. Profe, una pregunta, digamos, esos dos ejemplos son las dos maneras de sacar la mediana, porque usted me habla de algo pares, impares, ¿verdad? Usted me Sí. está diciendo. Ujú. Pero yo veo también números impares y pares e iguales en los... Estoy como confundida ahí. Ok, voy a volverme un toquecito para volver, tal vez los enredé ahí un toquecito, ¿verdad? Con la explicación. Y déjenme nada más buscarles unos ejemplos para poder. Entonces, tal vez para no complicarlos, ¿verdad? Un poquito. Básicamente, voy de nuevo. La mediana es el valor central de un conjunto de datos. Entonces, si nosotros los ordenamos de mayor a mayor, de menor a mayor, perdón, si el número de datos es impar, es el valor en la posición mediana, es decir, en el puro centro. Y básicamente, si nosotros llegamos, y para el ejemplo que le ponía, ¿verdad? Déjame buscar este otro ejemplo. Ajá. En este ejemplo de acá, si nosotros llegamos y ordenamos los datos, ¿verdad? De una manera ascendente, en este caso, ¿verdad? Como pusimos los datos, el valor de la mediana en este caso es 34, ¿verdad? Porque es el valor que se encuentra central. Entonces, viéndolo de este modo, ¿verdad? De los 7 datos que tenemos, el cuarto es la mediana. Entonces, tal vez
para efectos de un conjunto de datos impar, ¿verdad? Es más fácil poder obtener la mediana porque no aplico la fórmula, simplemente voy y veo el valor del centro como tal, ¿verdad? Ahora bien, moviéndome al tema eh, de tener un dato datos de observaciones de par, en este caso tengo que realizar una fórmula. ¿Por qué? Porque voy a tener dos valores que van a estar en el centro como tal. Entonces, yéndonos a este ejemplo que tenemos por acá, de este conjunto de datos, ¿verdad? Tengo dos valores que se encuentran en el centro, por ende debo aplicar la fórmula, ¿verdad? Que es la suma de ellos dos dividido entre 2 para obtener el valor. Recordar que la mediana solo es un valor. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. Entonces ya casi vamos a hacer un par de ejemplos también, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicarlo y eventualmente si no lo están comprendiendo, pues puedo explicarles de otra manera también para ver si ya logramos eh, comprender mejor. Entonces, moviéndonos un poquito, ¿verdad? A los ejemplos, entonces vamos a sacar la mediana, ¿verdad? En este caso, de estos datos que tenemos acá, acá tenemos tres ejemplos. Entonces, digo, requerimos, ¿verdad? Encontrar cuál es la mediana de este conjunto de datos. Entonces, les doy ahí un par de minutos. Ok, ya todos completaron los datos. O damos un chancecito más. Por acá ya están llenos. Ok, voy a dar un par de minutos. Los demás, ¿cómo estamos? Bien, bien, profe, creo que ya. Ya, Bien, ok. bien. Ok, entonces, ¿cuáles serían?
Para el primer ejemplo, ¿cuál es la mediana? Adelante, Luis. Profe, sería 6.75. Correcto. Ujú. ¿Por qué? Porque es un número impar y el 6.75 está entre los dos. Ok, bien. Juan Pablo, segundo ejemplo. Ahí la mediana sería 21 porque tenemos 6 datos. El 6 más 1 es 7, dividido entre 2 es 3.5. Entonces quedamos Ujú. entre el 20 y el 22. Correcto. 20 más 22 es 42, dividido entre 2 es 21. Muy bien, Juan Pablo. Excelente. Y para el último, una chica, Jackie. Sería 38.5, ¿Por qué 38.5? Cuénteme. porque son 5 datos. Y el Ajá. del centro sería 38. Se supone que sería 38 más 1, dividido entre 2, por 3,5. Ok. Ok. Saben, Jackie, tal vez vuelvo a reforzarlo. En este caso, ¿verdad? Tenemos 5 datos, ¿verdad? Si yo quisiera saber cuál es la posición, voy a volverme un toquecito más para yo saber, digamos. Entonces, tal vez voy a volver un poquito más para acá. Acá. Entonces, cuando son impares, ¿verdad? Voy a enfocarme ahorita cuando son impares y luego, ajá, acá. Cuando son impares, ¿verdad? El poder encontrar el dato de la mediana siempre va a ser el del centro. Hay una fórmula, ¿verdad? Que es para saber dónde se ubica ese dato de la mediana. En este caso, ¿verdad? Para yo saber, como lo explicaba ahora Juan Pablo, en qué posición se encuentra la mediana, yo aplico el n más 1 dividido entre 2. En este caso, cuento los datos, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos los que tenemos acá. Esos datos, ¿verdad? La fórmula dice que nada más cambie n por el valor de los datos, en este caso. Entonces el 6 más 1, ¿verdad? Dividido entre 2, me da 3.5. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Que el valor de la mediana se encuentra en este lugar. Entonces, eventualmente yo vengo y cuento 1, 2, 3, pero me dice que están en 3.5. Entonces está en el medio de estos dos valores. Cuando son pares, debo hacer un poquito, ¿verdad? Hacer una división, una suma y una división para encontrar cuál es el valor. Recordemos que la mediana es un valor único. En este caso, ¿verdad? Al tener yo la posición de la mediana en 3.5, tengo que sacar el valor entre 33 y 34 y aplico la siguiente fórmula, que es la suma de ellos dos dividido entre 2, ¿verdad? Esto cuando los valores son pares. Cuando los valores son impares, ¿verdad? Que es en este ejemplo de acá, es el valor central. Entonces, yéndome al ejemplo, ¿verdad? Acá tengo 5 valores. Entonces, es un poco más fácil, ¿verdad? Porque simplemente tomo el valor del centro y ese va a ser mi mediana, ¿verdad? Si hubiera sido, si imagináramos aquí que hay otro 47, pues hubiéramos tenido que hacer la sumatoria entre 38 y 43 y dividirlo entre 2, ¿verdad? Para encontrar la mediana. Entonces, para el ejercicio número 3, ¿verdad? Al ser 5 datos, el valor central o la mediana es 38 euros. ¿Ok? Déjame ver si hay otro ejemplo por acá. Ok. Solo tenía esos 3. Pero quedó claro, chicos, o los enredé más. O si no, voy de nuevo. O sea, por eso no hay problema. Profe, tengo una duda con el segundo. O sea, Claro. ¿por qué 20 más 22? Ujú. Tengo que dividirlos entre 2, ¿cierto? Sí, correcto. Y no sé por qué me da 31 y no 21, no entiendo. Ok,
Ok, ¿O estoy mal yo? ok. 20 más 22, ¿cuánto es? Haga ahí la suma conmigo. 42. 42, ajá. Y la fórmula dice que tengo que dividir entre 2. Ajá. Ajá, y si divido 42 entre 2, No sé por qué me da 31. 31. ¿Alguien le da 31? Yo no sé por qué me está dando 31. No Yo sé lo si estoy esta haciendo aquí en el calculación. celular. Me Métase da la cal. 31. Ok. 20 más 22, 42. Aquí lo estoy haciendo en en el celular. Ajá, Dividido yo entre 2. entre 2, 21. Pueden ver Da ahí. 21. Sí. Primero hace Ok, la suma ok. y el resultado de Perdón. la suma lo divide entre 2. Ujú. Ah, Si hace lo que tiene 41, que, lo da que le está 31. pasando al compañero es que Hace todo seguido. la calculadora lo hace corrido Ujú. y por fórmula la calculadora va a dividir primero porque primero se multiplica y se divide, después se suma y resta. Lo que tiene que hacer es sumar, darle igual y después dividir. Ajá. Ok, ya lo intenté, ya ahora sí. Ujú. Ya le dio. Ya Ok, ahora sí. Sí. ok. ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. Sí, adelante, Jackie. No sé si el ejercicio 3 al final, si lo hice bien o lo hice mal porque me enredé. Ok. ¿Cuál es el Solo, valor? solo para entender. Ajá, adelante. Dale, dale, dale. C se refiere a números pares cuando la cantidad de datos son obviamente pares, Ujú, ¿cierto? Que correcto. serían como 6 datos y impares serían 5 datos. ¿Es así? Sí, Ok. En el caso del 3 tenemos 5 datos, ¿cierto? correcto. Sería más fácil sacar la mediana porque sería la central, que sería 38, porque tiene que quedar 2 a cada lado. Ujú. Ese 38 lo voy a sumar por 1 y lo voy a dividir entre 2. No, en este caso no tenés que sumarlo. Ya ese es el valor. Ok, cuando ya lo tengo, o sea, así, ya fácil, a simple vista, no tengo que hacer la fórmula. No, Solamente si fueran impares, si fueran pares, ajá, ahí sí debería ser la fórmula. correcto, porque ocupas un solo valor. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna otra duda para movernos a la moda? Sí, ahora busco otro ejercicio y se los comparto para que lo hagan. Ok, viene la moda, ¿verdad? Dice que la moda es el valor que más frecuente dentro de un conjunto de observaciones vemos. Entonces, la moda es relevante solamente en algunos casos, ya que puede que no exista, no haya observaciones que se repitan o no está ubicada en el centro de la distribución o haya más de una. Entonces, para ejemplos, ¿verdad? Aquí no vamos a profundizar mucho en la moda, ¿verdad? Como tal, pero es el valor que más se repite en un conjunto de datos, básicamente. En este ejemplo es muy particular, ¿verdad? Porque se refleja que es el número 33, el que más se repite. Pero también, como pueden ver en este conjunto de datos, eh, y también se repite el 34 la misma cantidad de veces. Entonces, para no enredarlos, ¿verdad? Va a ser el dato que más se repita. En este caso es una MOA que conocemos como, se me fue la palabra, chicos, una MOA, déjenme nada más acá, es una MOA bimodal, ¿verdad? Porque en este caso específico hay dos, que es el 33 y el 34. Entonces, viendo el ejemplo que tenemos nosotros ahí, ¿verdad? El valor que más se repite es 33 y 34. Eventualmente, ¿verdad? Esa va a ser la MOA, 33 y 34. Como lo menciona acá, puede que haya más de una, puede que solo haya una. ¿Dudas? Ok, entonces, en resumen, la media, ¿verdad? Que vimos
nos va a dar una idea de cuál es ese promedio o esa media general de un conjunto de datos. La mediana nos va a mostrar cuál es el valor central y la MOA lo que nos dice es cuál es el valor que más se repite. Puede haber uno o puede haber más de uno. Básicamente eso es lo que significa la MOA, ¿verdad? Que fue la que identificaron de cuando les pregunté, ¿verdad? Que si sabían un poquito cuál era el significado de cada una de ellas. Ahora bien, vamos a pasarnos a otro temita, ¿verdad? Que vamos a ver el día de hoy y que son los datos. Algo de los que les comentaba yo la semana pasada, ¿verdad? Ustedes como ingenieros, ¿verdad? Y como se están preparando, ¿verdad? A través de de este curso o este programa, perdón, hay algo muy importante, ¿verdad? Y se los comenté la semana pasada, los datos, ¿verdad? Y quería compartirles esta reflexión, ¿verdad? Que puede ser muy cruel, ¿verdad? Eh, o puede ser a veces chocante para algunos, pero tiene total, ¿verdad? Razón. Un ingeniero sin datos, ¿verdad? O una persona sin datos, simplemente es una opinión, ¿verdad? A veces decimos, mira, es que y ahí es carísimo, ¿verdad? Pero ¿y qué es caro, ¿verdad? A diferencia que yo diga, mira, es que ahí la pizza vale 13.000 colones, ¿verdad? Y en este otro lugar vale 9.000 colones, entonces ahí es muy caro, ¿verdad? Entonces cuando vos argumentas cualquier opinión, ¿verdad? O cualquier comentario con datos, pues le da un peso sumamente importante. Entonces nosotros como ingenieros, ¿verdad? No podemos llegar, ¿verdad? A un lugar a presentar algo o a mostrar algo si no tenemos data. Y si a veces la data no la tenemos, ¿verdad? Es mejor a veces no comentar, ¿verdad? Sino más bien antes investigar y entender muy bien a qué se refiere con eso, ¿verdad? Entonces, los datos, ¿verdad? Es el valor, ¿verdad? De un elemento, de una población, de una muestra. Puede ser un número, puede ser una palabra, puede ser un símbolo. Eventualmente, los datos, ¿verdad? También se comportan de dos formas. Pueden ser agrupados, pueden ser no agrupados. em, Y para ir entrando un poquito en contexto, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver nosotros los datos? Hablando un poquito de aquellos que no son los agrupados, son todos aquellos datos que pertenecen a una muestra menor a 20 elementos. Entonces, no requieren ser agrupados, ¿verdad? Se manejan menores a 20, ¿verdad? Por lo que pueden ser analizados. Y luego tenemos los datos agrupados, que básicamente los datos agrupados son aquellos que pertenecen a un tamaño de muestra mayor a 20, ¿verdad? En este caso, y pertenecen básicamente a un mismo fenómeno y pueden básicamente agruparse para poder ser analizados. En este caso puede ser un número, puede ser una palabra o un símbolo. Entonces, básicamente aquí como vemos, ¿verdad? Es un grafiquito, ¿verdad? En donde hay valores, en este caso valor A, valor B, que se encuentran agrupados, ¿verdad? En este gráfico como tal, en donde hay una especificación o hay un valor meta. Entonces, básicamente así es como se ejemplifica y se utilizan cuando son mayores a 20. Entonces, una vez que nosotros, ¿verdad? Podemos saber cómo se comportan los datos, ¿verdad? También te es sumamente, o sea, cuando nosotros tenemos datos o data que manejar, tenemos que clasificarlos entre agrupados o no agrupados. ¿Por qué? Porque luego viene un tema de cómo graficar o cómo vamos a expresar esa información. Entonces, vamos a conocer un poquito de lo que son los gráficos estadísticos o cómo nosotros a través de, ¿verdad? De los gráficos podemos eh, dar una interpretación a los datos que recopilamos y eventualmente poder tener ahí estadísticamente un concepto más, ¿verdad? Gráfico de los datos. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? El gráfico nos permite simplificar, nos permite representar de una manera visual datos, ¿verdad? Que recopilamos
o datos que queremos, ¿verdad? Mostrar o presentar. Em, a veces a través de los gráficos nosotros podemos casi que no decir ni una sola palabra que se pueda interpretar, ¿verdad? El gráfico debe hablar y hablan por sí solos. Eh, También es una forma de representar estadísticamente cómo se comporta una característica, una variable, algún comportamiento de los datos, ¿verdad? Subpoblaciones, ¿verdad? O inclusive de variables que podemos obtener de algún tipo de información, de proceso, de datos. Tipos de gráficos, ¿verdad? Que por lo general vemos, ¿verdad? O son los más comunes, el circular, ¿verdad? Que ya ahorita los detallamos un poquito. Tenemos el lineal, el de columnas, ¿verdad? Que ahí vemos columnas simples y columnas comparativas. Y moviéndonos un poquito, ¿verdad? Al famoso gráfico circular, vamos a empezar por el circular. Son aquellos que vemos de esta manera, como lo pueden ver en la imagen, conocidos como pastel, gráfico de tarta, de torta, inclusive le llaman algunos 360 grados. Y básicamente se utiliza mucho, ¿verdad? Para el manejo de porcentajes, ¿verdad? Por lo general, lo que vemos nosotros en un gráfico de pastel, un gráfico circular es porcentaje. Y acá les traigo un ejemplo, ¿verdad? Eh, a través de lo que es un gráfico circular, un gráfico de pastel, básicamente, como les mencionaba, se habla mucho de los porcentajes. Entonces, básicamente se construye dividiendo un círculo en diferentes partes, ¿verdad? De acuerdo al porcentaje que corresponda. Se dividen los 360 en un círculo, ¿verdad? En partes proporcionales. Y al final el 360 representa un 100%. Es decir, nosotros dentro de un gráfico de pastel, ¿verdad? De 360 vamos a ver siempre un 100%. Es decir, que la sumatoria de las diferentes rubros a las diferentes partes que conforman el círculo van a sumar siempre el 100. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un poquito de lo que es cine, radio, teatro y televisión, ¿verdad? Es un tipo de entretenimiento, podemos decirle. Y acá tenemos una cantidad destinada. Entonces, eventualmente nosotros, ¿verdad? Y moviéndome un poquito al siguiente slide, lo que vamos a ver es cómo esta cantidad se distribuye a través de porcentajes y lo vemos de esta manera. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? En este gráfico circular o de pastel, está a través de porcentajes. La distribución de cada pedacito, ¿verdad? Está básicamente agrupada, ¿verdad? Según el peso que tiene en este análisis. Y si ustedes llegan, ¿verdad? Y empezamos a hacer la sumatoria de estos datos, nos da 100%. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? Televisión tenía un peso de 650, ¿verdad? Pueden ser personas. Y el cine tenía, ¿verdad? Que son las más representativas, 560. Entonces, si podemos ver acá a nivel de porcentaje, la televisión es la que más tiene peso con un 43%, le sigue el cine con un 37% y eventualmente el teatro con 210, ¿verdad? Entonces, lo vemos a través de porcentajes. ¿Alguna pregunta con este gráfico, chicos, chicas? No sé si los han visto, ¿verdad? En sus trabajos o, ¿verdad? En algún otro lugar, ¿verdad? Cuando le han leído algún libro o alguna noticia. Son bastante funcionales, ¿verdad? Y, y nos ayudan a representar a través de porcentajes. Que parece que no hay dudas. Entonces, luego tenemos los gráficos lineales, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, es cómo se comporta una variable, ¿verdad? A través de una gráfica en donde lo que tenemos son líneas o intervalos, ¿verdad? Y puntualmente en este caso, en este ejemplo en particular, ¿verdad? Que tenemos fechas, ¿verdad? Cómo vemos ahí los intervalos dentro de lo que es el tiempo, ¿verdad? A nivel de un porcentaje o de un número en el eje Y, ¿verdad? Y
las fechas en un eje X en donde podemos ver los comportamientos que tuvieron, ¿verdad? A través del tiempo que se grafica acá. Entonces nos permite ver muchos comportamientos, ver cómo se comporta o un proceso o un servicio. Entonces, eh, de esta manera es como se ven mucho los gráficos lineales como tal. Em, Importante, ¿verdad? El gráfico lineal como tal eh, es importante y acá les traía uno de construcción. No sé si los han visto, pero entre lo más importante cuando nosotros realicemos un gráfico es importante lo que son los ejes, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar, o este ejemplo como tal, al nivel de eje Y se utiliza la cantidad, se utiliza la frecuencia o se utilizan los valores, ¿verdad? Como los podemos ver acá, en este caso es de 0 a 10. Eh, tenemos la intersección, que es básicamente donde conecta el eje X con el eje Y. Eh, el eje X, ¿verdad? Son todas aquellas variables que son cualitativas, cuantitativas, inclusive también vemos tiempo. En este caso, ¿verdad? La variable que tenemos son cuantitativas de 0 a 10. Y en algunas ocasiones, ¿verdad? Pues a nivel de lo que son planes de construcción, sí manejan el tema de un ángulo, ¿verdad? Que se coloca siempre como donde está la intersección. En este caso, como tal, ¿verdad? Es un gráfico en donde nos da un detalle, ¿verdad? De pares. En este caso, ejemplifica como el valor A, ¿verdad? Que en este caso es una intercepción entre el eje X y el eje Y de 1 y 2. ¿Verdad? Entonces aquí básicamente lo que nos dice es que en el valor A, en el punto A, están intersectando el eje X en 1, ¿verdad? Como pueden ver acá, y en el eje Y el 2. Si nos movemos al B, ¿verdad? En este caso el punto B, igual la interpretación de lo que recibimos de este gráfico es que en el eje B estamos intersectando en el eje X, ¿verdad? En 4. Acá está el eje X en 4 y en el eje Y en 3, ¿verdad? Entonces, acá como pueden ver, esto es lo que nos indica este gráfico de este plano de construcción. Y para los demás funciona exactamente lo mismo, ¿verdad? Tal vez aquí para el C, ¿verdad? Igual. En el eje X vemos 6 y en el eje Y vemos 4. Y acá podemos ver este otro ejemplo. Ahora, ¿qué tipo de, de ejes podemos ver, ¿verdad? Puede ser ejes que sean exactamente iguales, ¿verdad? Pueden ir en este caso es uno que va de 0 a 5 en ambas vías, tanto en el eje Y como en el eje X. em, y podemos tener una combinación, ¿verdad? En este caso puede ser una combinación, en este caso, de un valor o un rango de 0 a 15, donde va eh, de 5 en 5, o eventualmente en el eje X pueden tener del 2, en este caso del 0 al 14 en números pares. ¿Verdad? Puede haber una combinación de ejes. Este otro ejemplo acá va de 10 en 10, acá va de 5 en 5, acá va de 2 en 2, ¿verdad? Acá va de 1 en 1. Entonces podemos tener combinaciones en los ejes también. Y para ponerles un ejemplo, ¿cómo podemos nosotros construir un gráfico, ¿verdad? De líneas. Vamos a poner, en este caso, este ejemplo de gráfico, en donde vamos a tener mes en el eje X, ¿verdad? Y ventas en el eje Y. Entonces, una vez que nosotros sabemos en dónde vamos a colocar los datos, como pudimos ver acá anterior, vamos a colocar en el eje Y, ¿verdad? Las ventas. Entonces, aquí son las que podemos ver. Acá están las ventas. Aquí tenemos las ventas como tal, perdón. Y eventualmente también lo que dijimos que íbamos a poner en el eje X, ¿verdad? Son los meses, que en este caso van de enero a octubre, y acá los podemos apreciar, ¿verdad? De enero a octubre, los meses. Estos son los datos del tiempo para el eje X, ¿verdad? Y para el eje Y vamos a tener las ventas. Importante, ¿verdad? Siempre contemplar los títulos dentro de los gráficos.
En este caso, ¿verdad? Es un gráfico de ventas, ¿verdad? Entonces es importante también, ¿verdad? Que el gráfico, como les decía al inicio, hable por sí solo. Entonces, ahora bien, los valores y datos de los ejes deben ser discretos y en este caso, ya poniéndolos aquí un poquito más en cómo se vería el gráfico de barras una vez que nosotros empecemos a colocar los puntos, eh, lo que hacemos básicamente es poner en cada mes, ¿verdad? El valor venta que se obtuvo y posterior a eso, pues ya trazamos una línea en donde unimos cada punto y ahí vemos la tendencia. Eventualmente, cada gráfico tiene su interpretación. Aquí podemos ver una interpretación, ¿verdad? Que es una tendencia a la alza, ¿verdad? A través de los meses ha venido un incremento, tal vez de enero a marzo, como pueden ver, tuvo una pequeña caída, ¿verdad? Pero de una vez que algo hicieron ahí, seguro metieron algunas promociones, ¿verdad? Y algún 2 por 1 y eso hizo que levantaran las ventas. Entonces, este es un ejemplo de cómo se vería un gráfico, ¿verdad? De, de lo que es el lineal, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Con este no sé si surgen algunas dudas o preguntas. Estos gráficos son muy utilizados, como les comentaba, para ver tendencias, ¿verdad? Son muy útiles porque nos permiten ver cómo se ha comportado un proceso, un servicio, ¿verdad? O inclusive también ver como lo vemos acá y pues ventas como tal, ¿verdad? Ok, parece que no hay dudas ni preguntas. Adelante, Juan Pablo. Ahí, esta gráfica se usa también mucho para comparativos, ¿verdad? Para comparar, digamos, un comportamiento, de ejemplo, de un mes con otro o un año con otro. Correcto. Sí, y muchas gracias, Juan Pablo, por tu aporte. Sí, efectivamente, eh, aquí fácilmente, ¿verdad? Sin necesidad de tantos datos, ¿verdad? O de tener prosa, de cualquiera de los que estamos acá, con solo verlo podemos tener una interpretación, ¿verdad? Y como decía Juan Pablo, yo puedo decir que marzo fue el mes más bajo de ventas, ¿verdad? Sin necesidad de tal vez entrar en detalle con la información. También puedo decir que octubre fue el mes donde vendimos más, ¿verdad? Entonces, sí, también nos permite hacer esas comparaciones. Y luego tenemos los gráficos de columnas, yo creo que son los más tradicionales o los que normalmente vemos o los que conocemos, eh, casi que los más utilizados, podría decirles, ¿verdad? Ya se han ido quitando un poquito porque han llegado otro tipo de gráficos. Eh, Básicamente, ¿verdad? Las gráficas de las barras muestran datos que pueden dividirse en categorías. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Número de efectos por tipo de máquina, cantidad por cantidad vendida, perdón, por tipo de producto, número de evoluciones, eficiencia por departamento, número de órdenes, entre otros. Perdón. Y eventualmente también, ¿verdad? Los gráficos como tal de barras son muy utilizados, ¿verdad? Y nos permiten, o perdón, los gráficos de columnas o barras, nos permiten también ahí tener comparaciones o eventualmente también, como lo menciona acá, eh, para dividir datos entre categorías también. Acá también le traigo un ejemplo, ¿verdad? En cómo podemos ver un gráfico. En este caso vamos a ver departamentos, ¿verdad? Vamos a ver cómo el departamento administrativo, ventas y producción y calidad de inventarios, ¿verdad? Vamos a ver cuántos empleados tienen, un poquito de los ejes, lo que les explicaba, ¿verdad? Vamos a ver en el eje Y lo que son los empleados y en el eje X vamos a ver los departamentos. Em, y acá, importante, ¿verdad? Ya nosotros colocamos los datos en el eje Y, los departamentos en el eje X como tal, o la cantidad de empleados, perdón. Y importante el título, ¿verdad? Siempre es sumamente importante no saltarse ahí ese paso, ¿verdad? Porque nos permite también entender de qué se trata el gráfico. Y acá, ¿verdad? Como podemos ver, eh, ya he ejemplificado, eh,
con las barras o con las columnas, cómo se encuentra el departamento, ¿verdad? Administrativo de ventas y de producción y calidad de inventarios entre lo que son cantidad de empleados. Un poquito, ¿verdad? Y lo que se dice, ¿verdad? Es también siempre el título, siempre que tenemos en el eje Y, que tenemos en el eje X, ¿verdad? Para que la persona que viene a ver el gráfico pueda interpretar la información, ¿verdad? Y pueda eh, entender de qué es lo que se está hablando. Y así es como se vería el gráfico, ¿verdad? Y finalmente tenemos otro tipo de gráficas o otro tipo de barras, que son las barras comparativas, ¿verdad? Em, es un tipo de gráfico, ¿verdad? Muy similar al de barras. Lo que pasa es que al hacer una comparación, vos vas a tener, por decirlo, dos valores ya lo vamos a ver, dos valores en dos barras, eventualmente comparándose una contra otra. Em, Como menciona ahí, ¿verdad? En el texto, nos permite graficar diferentes variables. eh, También funciona de comparación, ¿verdad? Dentro de una misma variable. En este ejemplo, vamos a comparar un departamento eh, por turno. En este caso tenemos cuatro departamentos. eh, Tenemos cuatro datos, ¿verdad? De lo que son eh, turno A y lo que son turno B. Entonces vamos a hacer una comparación entre cómo el Viking o el Orion o el Dynamic o el Super Steve se comparan entre ellos, ¿verdad? Y lo vemos de una manera más gráfica. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información, ¿verdad? Vamos a realizar, como les dije, una comparación de turno A y turno B. Aquí es la manera en que podemos interpretar cuál va a ser la del A y cuál va a ser la del B a través del color. Vamos a tener títulos en el eje, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Para definir qué significa cada variable, ¿verdad? Si esto es producción, ¿verdad? Si estos son unidades producidas, pues hay que poner ahí unidades de producción. Si este es el departamento, hay que colocarles, ¿verdad? Que es el departamento para que la información se vea bastante completa. Entonces, vamos a comparar, ¿verdad? Producción entre turnos y entre departamentos. Y acá, voy a irme al final, podemos ver, ¿verdad? La comparación y aquí podemos interpretar un poco el gráfico. Entonces podemos ver que el departamento Viking, ¿verdad? Turno A está volando, ¿verdad? Y algo está pasando en turno E, ¿verdad? Porque está haciendo 20 unidades. Ahora, aquí como tal, simplemente estoy haciendo una comparación entre turnos, no tengo un valor meta, ¿verdad? Que eso se le puede agregar también a una variable de este tipo de gráficos, pero en este caso simplemente estoy comparando turno contra turno, ¿verdad? Y tal vez voy a asumir, ¿verdad? Que tienen la misma cantidad de horas de producción y que eventualmente, y pues de manera rápida yo puedo interpretarlo de que para Vikim turno A está volando, pero que en Orion die turno E es el que lleva la batuta, ¿verdad? En el dinámico, dinámica ahí como tal, turno A es el que, ¿verdad? El que lidera y eventualmente también puedo hacer una comparación entre turnos A, ¿verdad? Entonces, eventualmente, ¿y qué está haciendo el equipo, el departamento Dynamic para poder llegar a las 40 unidades, ¿verdad? ¿Y por qué Orion no está llegando ni tan siquiera a las 15 o a las 20, ¿verdad? Y también la comparación entre turnos, que es a la finalidad del gráfico, ¿verdad? Inicialmente. Un poquito, ¿verdad? De lo que son los gráficos. No sé si con este hay preguntas o alguna duda, chicos, chicos, chicas. Ok. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, muchachos, esa era un poquito, ¿verdad? De, de lo que tenía para la semana 2, ¿verdad? Un poquito de lo que vimos, los promedios, ¿verdad? Em,
los promedios, las medianas, la moda, ¿verdad? Eh, un poquito también de los datos, ¿verdad? Cómo se comportan y un poquito, ¿verdad? De cómo interpretar, ¿verdad? Los datos a través de los gráficos, en donde pues tenemos diferentes tipos de gráficos, tienen diferentes usos. eh, y eventualmente también nos permiten, ¿verdad? Como a través de los gráficos poder tener una simplificación, ¿verdad? De aquellos datos que obtenemos, ¿verdad? De alguna recopilación y nos permite de una manera visual poder representarlos. Em, También nos permite ver comportamientos, nos permite ver cómo una población, ¿verdad? En este caso, cómo se comportan poblaciones, en este caso un turno A y un turno B a nivel de producción. Eh, y bueno, yo de mi parte eso era lo que les traía el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta. Vamos a ver. ¿Qué? Entonces muchachos, yo creo que por hoy estamos. Nada más déjenme dejar de proyectar y detener la grabación. Ok, así.